Perfecto. Bueno, el día de hoy vamos entonces a dar ultrasonido Doppler venoso. Okay. Como especie de introductorio general, recuerden que ahorita el ultrasonido, en especial el Doppler, viene siendo una de las herramientas que más está utilizando no solamente el cirujano cardiovascular, no solamente el traumatólogo, ya lo está utilizando cualquier rama de la medicina, y esto con la finalidad del aporte que te ofrece a nivel de la hemodinamia de todos los órganos. El comportamiento de la hemodinamia está creciendo cada vez más, se hace cada vez más importante, la tecnología va creciendo mucho más. ¿Qué ocurre? Que cada órgano tiene su estudio Doppler específico, especial. En el caso de nuestro módulo, nos compete a los tres principales estudios de Doppler más solicitados a nivel mundial, que son el Doppler del sistema venoso de los miembros superiores e inferiores, el ultrasonido Doppler arterial, de igual manera, de los miembros superiores e inferiores, y aquí estamos incluyendo también de regalo para ustedes el Doppler carotidio y del sistema vertebrovascular. Este tipo de Doppler carotidio no lo maneja cualquier especialista, hay que ponerle corazón, hay que estudiarlo y sobre todo hay que tener pedagogía para poderlo dar, porque son temas bastante complejos, pero tengan la plena seguridad que al finalizar estos tres módulos, estas tres clases, ustedes van a tener las habilidades y los objetivos cumplidos para lo que nos compete, ¿no? El día de hoy. Entonces, bueno, vamos a iniciar ultrasonido Doppler venoso. Déjenme colocar acá el puntero. Perfecto. Ok, bueno. Lo primero a tener en cuenta es ¿para qué es un Doppler venoso? ¿Qué es eso? O sea, ¿cuándo vamos a nosotros solicitar este estudio? Bueno, tenemos una cantidad de indicaciones específicas que vamos a utilizarlas en pacientes específicos. Por ejemplo, nos llega un paciente a la consulta, ya les hablo ya del punto de vista de médicos generales, que ha tenido presencia de varices trombosadas, la persona siente que está mucho tiempo de pies y se cansa, aparte de eso ha presentado dolor o hinchazón, recuerden los signos clínicos sugerentes de trombosis venosa profunda, todos esos hallazgos, tromboflebitis, procesos infecciosos para descartar que el paciente no tenga una celulitis y tiene más bien una trombosis, todos esos hallazgos los indica el clínico en nuestra práctica. Entonces, eso es lo que nos solicita y los pacientes terminan llegando a nosotros es con ese tipo de indicación y con esa sospecha clínica. Muchas veces te lo van a pedir, doctor, necesito un ultrasonido Doppler venoso porque sospecho, en el caso del cirujano cardiovascular, sospecho que el paciente tiene una insuficiencia venosa profunda. O también te puede llegar el cirujano cardiovascular diciendo, necesito el Doppler venoso para ver cómo están las afenas. Recuerden que los cirujanos cardiovasculares hacen un injerto a través, o sea, toman la safena que está competente, que está buena, y se la colocan o se la instauran al paciente en donde está la insuficiencia, o donde hay un trombo, o para hacer una recanalización vascular. En fin, el ultrasonido Doppler venoso pasa a ser la principal herramienta de los cirujanos cardiovasculares. Entonces, fíjense que este es el pan diario de ellos. Muchos cirujanos cardiovasculares no tienen el fellowship en Doppler. Ellos tienen que especializarse para obtener esta herramienta en el caso de que ya estén graduados. En el caso de que no lo estén, deben realizar. Ok. Disculpen, se me cayó el internet. ¿Me escuchan? Sí, se escucha fuerte y claro. ¿En dónde, Sí, perfectamente. Díganme en dónde quedé para ubicarme. Estaba comentando lo de la implantación de la Ahí vena mismo. safena. Ok, perfecto. Entonces, bueno, lo que les mencionaba era que el cirujano, es el pan diario del cirujano cardiovascular. Lastimosamente, no todos los cirujanos cardiovasculares realizan una especialización en radiodiagnóstico. Recuerden que hay que aprender cómo utilizar el transductor, la física de la ecografía, el manejo de una ecografía del modo B para poder entender el modo Doppler. Eso le lleva a todo cirujano cardiovascular un año. Entonces, no todo el cirujano cardiovascular lo que quiere es operar.
En ese caso, obviamente pasaría a la mano de nosotros, en el caso de mío como radiólogo, en el caso de ustedes como nuevos certificados y acreditados en esta práctica, ¿ok? Bueno, entonces sin más preámbulo vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Hoy vamos a abarcar las venas de la extremidad superior. Debemos conocer la anatomía para poder entonces comprender la patología, las venas de la extremidad inferior, qué técnicas debemos utilizar para maniobrar el transductor y poder ubicar mejor los vasos, cuáles son las características ecográficas generales y por último adentrarnos a la patología. Esperemos hoy poder abarcarlo todo. En caso de que no, pues sencillamente hacemos entonces división de dos clases, pues en el caso para hacerlo más didáctico. Entonces, el ecodoppler venoso, importante en el sentido de que nos brinda tremenda información anatómica y fisiológica. O sea, no solamente nos dicen la morfología ecográfica, el patrón ecográfico de las venas normales, sino que nos habla del funcionamiento de las mismas. No, lo que la hace el gol estándar ahorita. Segundo, tiene un bajo costo. Sí, realmente el ecodoppler no es barato. Esto es algo relativo. Por lo menos acá en Venezuela, para efecto de la medicina radiológica acá y para los ecografistas y radiólogos, el costo del Doppler es bastante importante. O sea, los pacientes deben otorgar buenas sumas de dinero, incluso aquí llega a $100. No sé si hay algún comentario que nos pueda hacer el doctor Martín, cuánto más o menos es el precio que se maneja de este tipo de ultrasonidos en su país. Aquí en México es más o menos 3,000 pesos, que serían como, serían como $150 más o menos. Ok, bueno, imagínate. Entonces eso más o menos para tener un estimado de la cantidad de dinero que conlleva, porque obviamente hay que saber muchísimo, hay que tener un buen aprendizaje y tener en mente una buena base académica para realizar este tipo de estudios. Es un estudio no invasivo, o sea, no es como la arteriografía o la venografía, es un estudio que sencillamente puede mostrar la captación, la hidrodinamia del comportamiento de cada uno de los vasos, tanto arterial como venoso, sin ningún medio de contraste. O sea, no se le está inyectando ningún tipo de componente al paciente. Es bastante accesible, en cualquier clínica importante lo pueden conseguir y es el estudio de elección para la trombosis venosa profunda. Sabemos que la trombosis venosa profunda es un diagnóstico netamente clínico. Es verdad, el signo de Hoffmann, el aumento de volumen, rubor, calor, todos los signos de trombosis que ya conocemos, pero el diagnóstico ha pasado ahora a ser imagenológico. Ahora muchas veces el cirujano así, o el mismo médico internista, así sepa que hay una trombosis venosa profunda, por protocolo debe pedirle al radiólogo el diagnóstico ecográfico, porque si no hay un protocolo clínico e imagenológico, no puede abordar el paciente. Y la insuficiencia venosa, pan diario de todos los radiólogos. Pacientes con insuficiencia venosa, mira, yo considero 6, 7 de 10 son los que llegan a la consulta para un ecodoppler venoso. Entonces, ¿cuándo vamos a indicar el estudio? Tanto como médicos generales lo podemos indicar, así también cuando nos llegue para realizarlo, saber o tener una idea cuando nos lo solicitan. El diagnóstico o exclusión de la TBP, no solamente TBP, también puede haber trombosis venosas superficiales. En ese caso debemos estudiar bien lo que son los confluentes safeno-femoral, donde está la safena mayor y la safena menor, todo eso, ¿ok? De la extremidad tanto superior como la inferior. Insuficiencia venosa y varicosa, recuerden que las varices se forman porque el mismo sistema venoso busca de alguna forma recanalizar todo ese flujo que está insuficiente y crea nuevos vasos. Entonces esos nuevos vasos confluyen y forman lo que se denomina perforantes o también llamados varices en el caso de que estén tortuosas y dilatadas. En el caso del mapeo venoso ante los injertos de derivación, era lo que les comentaba, hay muchos se solicitan para derivación venosa y lo hacen con la finalidad de estudiar cómo está el comportamiento de esa vena y si está buena, la sacan para colocársela al sitio que está patológico. Y la localización de las venas para el acceso venoso, esto para los que les gusta el intervencionismo, también pueden utilizarlo como medida de guía y de alguna forma también acceden
fácilmente a la vena que vayan a emplear el catéter. Ok, es importante que conozcamos cuál es la diferencia entre una arteria y una vena, porque si no lo sabemos, cuando vayamos a ver la ecografía, vamos a saber que pues hay dos estructuras allí, tubulares, anecoicas, pero ¿cuál es la vena y cuál es la arteria? Muchas veces con el Doppler basta y sobra. Ah, bueno, el que captó rojo es la arteria, el que captó azul es la vena, pero no está bien que lo hagamos de esa forma, porque la arteria y la vena pueden mostrar patologías en donde, por ejemplo, la vena se arterioliza y más bien hace flujos arteriales, o la arteria está trombosada y más bien se regresa la sangre y hace flujos no venosos, pero se capta de forma azul. Entonces es importante que conozcamos que hay diferencias. La primera es que en la vena posee dos estructuras que se le denominan valvas, o también llamadas válvulas. ¿Qué ocurre con las válvulas? Las válvulas impiden, tal como ustedes ven acá, impiden que la sangre se regrese. Tan sencillo como es. Evita el retorno venoso. Por lo tanto, cuando hay un paciente que tiene una insuficiencia venosa, y se los adelanto, estas válvulas están incompetentes. Quiere decir que no están, digamos, manteniendo la sangre constante, sino que se les regresa la sangre, o sea, pasa nuevamente retrógrada. Entonces, cuando eso ocurre es porque la válvula está incompetente. Esta es la fisiopatología de la insuficiencia venosa profunda. Tenemos que ambas tienen túnicas íntimas. Sin embargo, recuerden que la túnica íntima deposita en el centro el colesterol, en el caso de que sean las arterias, ocasiona también depósitos de amieloides, y eso también, recuerden que eso también puede ocasionar angiopatías amieloides crónicas, que abarcan más lesiones a nivel del sistema nervioso central, pero a nivel de miembros inferiores también. El tejido conectivo están presentes los dos, la túnica media también, y la túnica adventicia. ¿Qué es lo importante acá? Recuerden, miren bien esto. Este es el grosor de la arteria. Fíjense que a diferencia de la vena es mucho mayor grosor, obviamente, porque está trabajando con presiones muchísimo más grandes, o sea, más desde el punto de vista de la poscarga y de la sístole ventricular, él maneja presiones muchísimo más elevadas que la vena. En el caso de la vena trabaja más la parte de la adaptación en cuanto a la distensión. Entonces, en esos casos, nos ayuda a diferenciar una de otra. Recuerden algo, una forma fácil de identificar. Cuando ustedes vean a la ecografía, ustedes normalmente la arteria y la vena van a ver como dos estructuras anecoicas, tubulares. Recuerden el término anecoico es negro. O sea, ¿por qué? Porque hay líquido. Entonces, cuando ustedes realizan, esto es una técnica bastante sencilla, bastante fácil de realizar. Si ustedes realizan una compresión muy suave, tampoco que van a apretarle mucho al paciente, muy suave, con el transductor, ustedes van a notar que la vena se colapsa, o sea, se comprime, llega a un punto que no se ve, pero la arteria se sigue manteniendo igual. Esto ocurre por los mismos cambios de la arteria en cuanto a su manejo de presiones y en cuanto a sus estructuras musculares. Entonces, en esos casos, tiene mucho más fuerza la arteria para comprimirse. Aquí, bueno, tenemos más o menos la demostración tanto de las valvas, del tejido muscular. ¿Cuáles son las características en las imágenes? Bueno, a la escala de grises siempre van a ver una estructura que es tubular, de paredes finas, con un centro anecoico. Hay evaluación de válvulas y del seno venoso. ¿Qué pasa con esto? Esto a veces se ve. Incluso ustedes pueden ver la válvula. En algunos casos, cuando ustedes vean el retorno, lo van a ver como una imagen finita, ecogénica, que se mueve en cada uno de los cambios de presión. Se puede ver el movimiento de sangre y se comprime y se expanden con facilidad. Cuando ustedes le dicen al paciente, señor, puje, y si no sabe qué es pujar, ustedes le explican, es como si fuese al baño a evacuar, y en ese caso ustedes van a ver que la vena va a responder dilatándose. O sea, se dilata hasta incluso un 50% más del diámetro que tiene. Entonces eso es necesario que ustedes lo determinen en la escala de Gris. Al Doppler color es más fácil porque el vaso se llena del color azul característico.
Evalúa el flujo a través de las válvulas y detecta si hay turbulencias o hay cambio en la dirección. Esto era lo que les decía, que la vena entonces se puede volver incluso roja si hay, por ejemplo, retorno venoso importante. El trazado espectral, recuerden que esto, cuando ustedes hacen un Doppler, se le denomina duplex o triplex. Eso depende de cuáles son los 3 mecanismos que están utilizando. Si utiliza grama Doppler, escala de Grisa, modo B, y Doppler color, eso se le denomina duplex. Pero si a eso ustedes le añaden el estudio espectral, se le denomina triplex. Y es realmente el estudio ecográfico debe llevar las 3. Porque si usted hace uno solo por separado, sin los otros 2, entonces no están llegando a un diagnóstico certero porque necesita evaluar las características completas. El trazado espectral supone que hay un flujo monofásico negativo. Esto se le denomina respirofásico porque puede ser modificado con la respiración del paciente. Por eso es que esto es un estudio dinámico. Cuando ustedes le realizan un Doppler venoso al paciente, ustedes deben decirle, señor, respire profundo, mantenga el aire, bote el aire. Cuando ustedes hagan esas indicaciones, ustedes están obligando a que la vena se comporte como distensión, si hay retorno, y evalúan también cómo están las características de la válvula. Ejemplo, si ustedes le dicen al paciente, puje, y más bien lo que al momento de la presión hay un regreso mayor de 1 segundo de sangre venosa por las válvulas, ya hay una insuficiencia venosa. Y eso es suficiente para el diagnóstico. Pero si ustedes ven que le dice al paciente puje, el paciente cerró por completo las válvulas, no hay paso de sangre, quiere decir que las válvulas están competentes, están buenas. Es un paciente que no va a llevar el diagnóstico de insuficiencia venosa. No hay señal de la respiración suspendida, era lo que les comentaba. Si ustedes mandan al paciente a respirar profundo, él debería de alguna forma ajustar un comportamiento en las válvulas para que ésta se cierre. Cuando bota el aire, ya las válvulas vuelven otra vez a su posición normal y ahí ustedes ven cómo respondieron en la maniobra de Valsalva. Aumenta el flujo con la compresión distal. Esto es un parámetro que se debe utilizar y se los digo como mi propia autocrítica. En esos casos, lamentablemente, los radiólogos hemos descuidado la compresión distal. Pero ahorita en los nuevos consensos de cirugía cardiovascular, los mismos cirujanos nos piden a gritos que hagamos la compresión distal en los pacientes. Porque realmente esto es lo que les va a decir a ellos las características que necesitan al momento de la cirugía. O si necesita el paciente prontamente realizar un injerto o va a tener un buen pronóstico o al contrario, más bien no va a necesitar ningún tipo de injerto. Entonces, eso ha pasado a la nueva, digamos, a la nueva actuación del radiólogo en el día de hoy. Entonces, bueno, aquí les traigo 2 cosas. La primera, esta imagen de abajo indica cómo es el flujo venoso normal. Fíjense cómo es. Es una imagen, una onda que primero es continua. Fíjense que ahí no hay interrupción por nada del mundo. Está continua. Segundo, es monofásica. Fíjense que no hay paso hacia la línea base, ni tampoco hay interrupción del flujo. Y tercero, es negativa. ¿Qué significa que sea negativa? Que no está por encima de la línea base como el flujo arterial, que ya después lo vamos a ver en el módulo de Doppler arterial, sino que está por debajo. Esas son las 3 características espectrales que debe tener una vena normal, que no está con patología. Cuando esto se altera una de esas 3 características, estamos frente a un proceso patológico venoso. Entonces, bueno, en el caso acá, fíjense que en el caso de Doppler color es bastante sencillo, incluso me atrevo a decir que se ve bastante bonito. En el caso de que ustedes coloquen Doppler, siempre vamos a utilizar parámetros importantes. Recuerden que el Doppler no es que vamos a ver el equipo, donde dice Doppler, lo pulsamos y llevamos la caja donde está el vaso. No es así. El uso del Doppler amerita unas características específicas, fundamentales, para que pueda captar la mejor forma el vaso. Porque si el vaso no capta así, entonces por la misma cuestión del manejo de la hidrodinamia en el interior del vaso, va a dificultar que al momento de la muestra no se capte una forma normal del trazado espectral.
Y eso puede traer consigo falsos positivos. Le podemos decir al paciente que está en insuficiencia venosa cuando no lo está. Y bueno, aquí era lo que les explicaba. Fíjense cómo se ven las válvulas. Estas son las válvulas. Fíjense que se ven como imágenes ecogénicas que evitan el retorno o el reflujo venoso hacia las zonas distales. ¿Ok? Entonces, en esos casos es importante que lo tengamos en consideración. Si lo vemos, no es patológico. Esas son dos estructuras fisiológicas. Bueno, hasta el momento va todo bien. ¿Tienen alguna duda? ¿Cuáles había mencionado, perdón, que eran las tres características del flujo venoso normal? ¿Qué cuentas de eso, Martín? ¿Qué necesitas? Las características de flujo venoso normal en la imagen anecoica de la derecha, ¿cuáles eran? Ok, bueno, primero debes tener un flujo venoso continuo. El flujo es continuo. ¿Ok? Esa es la primera característica, tal como ves acá. Lo segundo es que no se interrumpe con, es decir, que no hay, digamos, una alteración en cuanto a las maniobras de Valsalva, al menos que yo le pida al paciente que puje. Y tercero, que es negativo. Entonces, monofásico, continuo y negativo son las tres características. ¿Qué quiere decir monofásico? Es que es una sola onda. Fíjate que la onda sigue un patrón lineal. ¿Sí lo ves? Sí, Cuando tú veas Doppler arterial, te vas a dar cuenta que el flujo de la arteria, y cuando lo veamos, lo vamos a comparar luego con esta imagen. El flujo de la arteria sube, luego baja y luego vuelve a subir. Tal cual, porque indica tres componentes importantes en el ciclo cardíaco. Ya después eso lo vamos a estudiar. Pero en el caso de la vena es un flujo netamente continuo. Se le dice monofásico porque es una sola onda, es un solo patrón único. Y se le dice negativo porque está por debajo de la línea base. ¿Ok? ok, muchas gracias. Perfecto. Hey, Manuel, yo sí tengo una pregunta, doctor Sí, Manuel. claro, dime. Ajá, mira, uno, cuando es menor a un segundo, o sea, cuando hay ese flujo retrógrado menor a, a un segundo, Menor a un ¿qué segundo. denominación le damos? Es normal, lo denominamos normal en el informe Claro, médico. claro, Ok. porque quiere ¿Qué decir que cosa? hubo un paso de un retorno venoso, hubo un retorno venoso que fue instantáneo. O sea, enseguida cuando lo hubo, el mismo paciente, las válvulas del paciente lograron frenar el retorno completo. Es decir, fueron competentes, fueron adecuadas para evitar el paso de más sangre hacia retrógrado. Correcto, ¿sí me captas? Ok, sí, sí. Cuando pasa de un Mira, segundo, o sea, tú ves que, coño, van 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos y sigue habiendo paso de sangre en sentido retrógrado, esas válvulas no sirven. chévere. ¿Y ustedes los radiólogos gradifican eso? O sea, tienen una escala para eso, dependiendo del tiempo que tarda. No hay una escala porque la escala que existe de insuficiencia venosa es clínica. Ah, ok. O sea, que uno solamente reporta desde el punto de vista ecográfico es la insuficiencia venosa, no pone grados ni nada de eso. No, 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 porque la gradación Oh, incluso la puedes buscar en cualquier bibliografía o en cualquier artículo en internet, te dice que la gradación es clínica. O sea, y realmente a mí no se me participó en ningún momento del posgrado que había que colocar una gradación. Que pues, que ok. más que una gradación, es una clasificación. O sea, tú puedes decir Ujú. si la insuficiencia venosa, por ejemplo, la trombosis venosa es aguda, es crónica, ¿sí? O es de aspecto subagudo, Ok, eso lo puedes decir. Eso, pero más que una gradación, eso es una clasificación. Ok. ok. Y en la insuficiencia, y disculpa la preguntadera, Manuel. No, vale, Cuando, tranquilo. cuando, Mientras más preguntas, cuando hace, mejor, porque así se puede aclarar mejor las cosas. ah, mira, cuando tú vas a informar, por ejemplo, una insuficiencia venosa superficial o profunda, tú lo colocas en el informe. Insuficiencia venosa superficial o insuficiencia venosa profunda de tal estructura. Es correcto. Tienes que decirlo así. Tienes Ok, que decirlo, por ejemplo, perfecto. insuficiencia venosa profunda a nivel del confluente safenofemoral derecho.
o insuficiencia venosa superficial a nivel de segmento de la safena menor en su tercio medio derecho. Eso es lo que debes reportar. Ok, perfecto. Perfecto. ¿Alguna otra duda? No, no, gracias. Ok. Entonces vamos a detenernos en válvulas venosas porque prácticamente en las válvulas está la base de todas estas patologías. ¿Qué son las válvulas? Las válvulas no son más que repliegues de la túnica íntima. Ellos adoptan forma de media luna que sobresalen hacia la luz con el borde libre hacia el corazón. Fíjense cómo está el borde libre acá y va en dirección hacia el corazón, lo cual impide el reflujo de sangre. ¿Qué es lo normal? Que el flujo sanguíneo haga esto. Fíjense, la sangre fluye hacia el corazón, obviamente va de retorno hacia la vena cava inferior, en el caso del miembro inferior, o hacia la vena cava superior, en el caso de que estén estudiando tronco venoso brachiocefálico, subclavias y miembro superior. Y fíjense que aquí la válvula cierra el retorno, o sea, cierra el paso de sangre, lo que hace que la vena vuelva otra vez, la sangre venosa vuelva otra vez a su cauce. ¿Ok? Esto es importante que ustedes lo consideren porque si esto se altera, estas válvulas, lo que trae consigo el proceso patológico. Y ocurre esto. Una válvula insuficiente va a hacer que la sangre fluya directo al corazón, perfecto. Pero cuando haya regreso o retorno, no va a haber una adecuada resistencia de esas válvulas al paso de sangre y van a hacer que se regrese. Por eso, esto es lo que ocurre cuando las mujeres están mucho tiempo de pie. Recuerden, por el efecto de la gravedad, llega un punto en que ya las válvulas, oye, están tan deterioradas, retienen tanta cantidad de sangre durante el efecto de la gravedad que ya no pueden más y se regresa la sangre. Entonces, por eso es que hay mujeres jóvenes que llegan a tener insuficiencia venosa profunda y esto es precisamente porque duran mucho tiempo en bipedestación. Aquí, bueno, ejemplos de las válvulas. Realmente yo escuché una vez que las válvulas no se veían por eco. Bueno, esto creo que fue una cátedra para esa persona que en algún momento lo dijo. Fíjense cómo se observan en dirección hacia lo que sería el sistema cardíaco derecho y su respuesta adecuada a las maniobras. Dependiendo de la magnitud de la incompetencia, este flujo inverso dilatará las venas. Tanto así que recuerden que la sangre regresa, ¿ok? Pero muchas veces queda, digamos, retenida, depositada o almacenada a nivel de lo que son las válvulas y hacen que esa porción que queda allí almacenada se dilate. Y es por eso que nace lo que sería la dilatación tortuosa de esas venas. Entonces es la que llamamos varices, porque produce entonces nuevos trayectos de venas que van a buscar el escape, tan sencillo como eso. Entonces aquí más o menos nos detenemos acá porque es importante que ustedes consideren el normal funcionamiento de las válvulas. Esto ocurre así. Esto, por ejemplo, aquí está el músculo, aquí está el sistema venoso profundo y aquí están las venas superficiales. Recuerden por anatomía, y ahorita lo vamos a repasar. Nuestro sistema venoso siempre va a contener sistema superficial y sistema profundo. Las venas profundas generalmente son las que se estudian. Hay venas superficiales que a veces son un poquito difíciles de estudiar, pero siempre se consiguen. Entonces, siempre son más fáciles las venas profundas porque al momento de estudiarlas son el vaso más grande, son el vaso más fácil de identificar, pero las venas superficiales también deben estudiarlas porque son asientos de tromboflebitis o puede haber incluso la trombosis de superficial es muy poco común, pero también puede existir. Entonces, eso es necesario que lo tengan en cuenta. Siempre va a haber una vena perforante, eso es normal. La vena perforante siempre va a estar en comunicación con el sistema superficial. ¿Qué pasa? Que cuando las venas están, en el caso, por ejemplo, la vena profundo está incompetente, esa vena llega a un punto que le pasa toda la sangre a la vena superficial para que ella drene o para que ella haga todo el trabajo. Y es por eso que ustedes ven que hay varices tan acentuadas en algunas pacientes que se le ven. No es necesario ni siquiera hacerle un Doppler, con solo visualizarla ya es más que suficiente a la inspección. Entonces, importante que tengamos en cuenta la fisiopatología de esto. Fíjense aquí,
cómo va pasando el sistema venoso, y fíjense que en el caso de la superficial, lo normal es que haya una comunicación directa con la profunda y que sin ningún problema logren drenarse ambas y que se utilicen como medida alternativa una de otra. Eso es lo normal, con las válvulas cerrando en todo momento. ¿Ok? Ok. Vamos entonces, ya que se me fue aquí. Ajá. Cuando las venas perforantes son incompetentes, la sangre fluye de las venas profundas a las venas superficiales. Era lo que les mencioné. Ok, ¿qué es el retorno venoso? Importante que sepamos qué es el retorno venoso, porque así podremos decir realmente, que, conociendo la fisiopatología, cuáles son entonces los posibles factores que deterioran la vena. Es el flujo de sangre que regresa al corazón. En condiciones normales, el retorno venoso es equivalente al gasto cardíaco. Factores que favorecen el retorno venoso. Bueno, la bomba muscular, las válvulas venosas y la bomba respiratoria. Estos tres fundamentos, estos tres factores son necesarios para que nosotros consideremos que hay un adecuado retorno venoso. Si uno de los tres se altera, inmediatamente va a haber un desequilibrio y va a haber un regreso de la sangre. Ya sea porque el corazón no es suficientemente adecuado, ya sea porque el paciente tiene diferentes trastornos respiratorios o porque las válvulas venosas están alteradas. Entonces, fíjense aquí algunas de las causas normales del retorno venoso. Fíjense que aquí les traigo más o menos una característica bastante importante de por qué se le debe solicitar al paciente que eleve la pantorrilla, la eleve. ¿Por qué? Porque si él la eleva, pasa lo siguiente. Fíjense aquí, este es el sistema venoso. Si yo le hago un Doppler venoso a un paciente que está de pie o está acostado, la sangre venosa va a fluir directamente, sin ningún tipo de problema. En el caso de que sea normal. En el caso de que sea patológico, ok, puede regresar la sangre y fácilmente identificamos la insuficiencia. Pero en el caso de, por ejemplo, este mismo paciente que ustedes supuestamente lo tomaron como normal, le mandaron a solicitar que eleve la pierna, la pantorrilla, o le colocaron una compresión, ¿verdad?, de la misma vena, y fíjense cómo aquí nos llevamos la sorpresa que se regresó el sistema, hubo un retorno de la sangre venosa. Tremenda sorpresa, porque era un paciente que estaba normal. Y es por eso que se ha agregado a los nuevos comités la utilización de este tipo de técnicas que ya después vamos a abordar. Aquí, bueno, un ejemplo, seguimos con el tema de las válvulas venosas. Hago bastante hincapié en esto por la importancia de la fisiopatología de la bomba muscular y fíjense la bomba respiratoria. Cuando hay, bueno, ustedes saben por cuestiones anatómicas, cuando hay un descenso del diafragma, va a haber entonces cambios respiratorios, respirofásicos, obviamente porque hay entonces un aumento de lo que sería la presión diastólica cardíaca. Entonces eso ocasiona a su vez que exista cambios importantes o manifiestos a nivel de los miembros tanto inferiores como superiores. Ok, la indicación entonces vamos a comenzar con el miembro superior. El miembro superior es necesario que lo conozcamos muy bien. Hay que recordar algo importante antes de abordar el miembro superior. Las indicaciones de insuficiencia venosa superior prácticamente no existen. O sea, normalmente te piden un ecodoppler de miembro superior en el caso de una trombosis de vena superior, un edema en esclavina, un paciente en sospecha de un síndrome de vena cava superior por una masa que está comprimiendo y quieren estudiar más que todo cómo está el sistema venoso, o para sencillamente un cateterismo, ¿ok? Esas son las únicas indicaciones del sistema venoso de miembro superior. Entonces, importante que tengamos en cuenta aquí, esto es muy sencillo, se lo voy a explicar en términos sencillos. Tenemos un sistema profundo y un sistema superficial. El sistema superficial se compone de una cefálica y una basílica. La vena cefálica es la que está superficial y la basílica también está superficial, pero en este caso la cefálica está lateral. O sea, ustedes la van a conseguir por todo el pliegue lateral del miembro superior. Y la basílica la van a conseguir por todo el pliegue medial del miembro superior.
Ese es el sistema venoso. Recuerden que después la basílica forma otra vena con la cefálica para unirse y formar una vena mediana, sí, eso pasa, pero ahorita nosotros no vamos a estudiar la vena mediana. La vena mediana es la famosa vena donde nos extraen la venoclisis cuando estamos en un laboratorio. No la estudiamos. Por lo general estudiamos el sistema superficial. Y el sistema superficial es igual tanto en el antebrazo como en el brazo. ¿Ok? Entonces, importante que tengamos en cuenta eso. Y luego viene las venas profundas o el sistema venoso profundo. El sistema venoso profundo es más fácil porque está formado por, primero la subclavia, luego viene la axilar, luego viene la braquial, ¿ok? Y finalmente se divide la braquial en radial y cubital. Ya eso después lo vamos a estudiar mejor. Mientras tanto, tengan en consideración entonces cefálica lateral, basílica medial, ¿ok? ¿Qué otra cosa aquí importante? Bueno, la vena braquial, que vendría siendo esta, que se observa prácticamente acompañando a la arteria braquial, es la más grande del miembro superior, pero no es a partir de ahí donde estudiamos. Nosotros estudiamos a partir de la subclavia. ¿Cómo vemos la subclavia? Colocando el transductor a nivel de la, suena paradójico, porque si es subclavia, está por debajo de la clavícula. O sea, su nombre te lo dice. Pero es paradójico, porque ecográficamente la conseguimos arriba de la clavícula. Al menos a mí se me hace más fácil ubicar la subclavia colocando el transductor por encima de la clavícula. Hay otros radiólogos, otros ecografistas vasculares que la colocan debajo de la clavícula y la pueden ver. Pero para mí se me hace mucho más fácil por encima. A partir de allí, utilizamos el abordaje del miembro superior. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos subclavia, después le colocamos el traductor por debajo, donde estaría la axila del paciente, allí evaluamos la vena axilar, y a partir de ahí, sencillamente comenzamos con todo el sistema venoso profundo del miembro superior. Un estudio, fíjense que en cuanto a anatomía es bastante sencillo, o sea, no es mucho que abordar. Aquí, bueno, lo que les comentaba, aquí tenemos entonces, fíjense, esta imagen que ven acá es la cabeza humeral, y recuerden siempre que lo que está superficial viene siendo la vena basílica o la vena cefálica. Una de las dos las podemos conseguir.